En esta oportunidad vamos a hablar del sistema vestibular. El sistema vestibular es la parte del oído interno que continuamente da información acerca de los movimientos y la posición de la cabeza y el cuerpo a los centros integradores. Nos sirve para la vida diaria, para mantener el equilibrio, para nosotros tener diferentes posiciones sin tener mayor inconveniente. ¿Cuáles son los componentes del sistema vestibular? Aquí vemos que el laberinto se divide en laberinto óseo y laberinto membranoso. El laberinto membranoso, a su vez, por su ubicación anatómica, tiene una porción anterior y una porción posterior. La porción anterior es lo que conocemos como cóclea, que es lo que vimos en el sistema auditivo propiamente dicho, y la parte posterior ya sería el sistema vestibular con sus 5 componentes: el utrículo, el sáculo y los 3 canales semicirculares. Aquí lo tenemos, ahí vemos el pabellón auricular, por dentro el conducto auditivo externo, que generalmente tiene en el humano esa posición. Al final del conducto auditivo externo tenemos la membrana timpánica, que luego pasa a una estructura bien cerrada, solamente por un solo extremo tiene comunicación, que es el oído medio con la cadena de huesecillos, y luego de la cadena de huesecillos viene la zona del conducto auditivo interno u oído interno, o lo que se conoce como laberinto, que es donde está la parte funcional tanto de la visión, de la audición, como del aparato vestibular. Aquí tenemos el utrículo, tenemos el sáculo, los canales semicirculares, uno superior, uno posterior y uno horizontal, y en esos canales semicirculares tenemos una parte engrosada que se conoce como ampolla, que es donde está la parte funcional con relación a el equilibrio dinámico. ¿En qué planos y ejes y movimientos se puede activar? Para la inclinación lateral, la inclinación posterior o lateral y el giro sobre el plano horizontal. ¿Cuáles son las células funcionales del aparato vestibular? Unas células que son las mismas que vamos a ver en audición, en el sistema auditivo, que son las células ciliadas, en este caso vestibulares. Esas células ciliadas se ubican en el utrículo y en el sáculo a nivel de una estructura que se conoce como mácula. Entonces tendremos la mácula sacular, la mácula utricular y donde está la estríola es un área donde en la zona medial divide tanto la mácula utricular como sacular, divide una población de células hacia un lado y hacia otro lado, que algunas convergen o no hacia la estríola. En la ampolla del conducto superior todas se comportan igual, con una parte que se conoce como cúpula dentro de esa ampolla, donde están ubicadas las células ciliadas. Las células ciliadas vestibulares tienen una población de células donde están las fibras nerviosas, está luego las células de sostén, la célula ciliada, el cuerpo de la célula ciliada propiamente dicha, y luego vienen una cantidad de cilios que van de menor a mayor, que se conocen como estereocilio. Pero hay un solo y único cilio, que es el mayor de todo, que se conoce como kinetocilio. Cuando el desplazamiento es de menor a mayor, o sea, del estereocilio más pequeño hacia el kinetocilio, se produce una despolarización. Y lo contrario, cuando voy de mayor a menor, del kinetocilio al estereocilio, se produce una hiperpolarización. Vemos esta vista superior, un kinetocilio único y varias hileras de estereocilio.
La célula ciliada se produce cuando hay movimiento, un desplazamiento, lo que se conoce como potencial de receptor, que luego eso va a ser el potencial de acción para producir una actividad neural cuando voy de menor a mayor. Aquí lo tenemos. Entonces, repitiendo nuevamente, cuando voy del estereocilio al kinetocilio o quinocilio, se produce una despolarización. Cuando voy del quinocilio o kinetocilio al estereocilio, se produce una inhibición, que eso se traduce en una hiperpolarización. Aquí lo tenemos nuevamente. El canal que se abre es un canal de potasio, debido a que él está lleno, o alrededor de él, de la célula ciliada, están un líquido que se conoce como líquido endolinfático. El líquido endolinfático tiene una composición muy parecida al líquido intracelular, donde el catión más importante en la célula es el potasio. Igualmente acá el potasio es el componente más importante como catión, y por supuesto eso hace que los canales, al haber gran abundancia de potasio, sea un canal de potasio para producir toda la actividad neural. Vamos a hablar del utrículo y el sáculo. El utrículo y el sáculo detectan las aceleraciones lineales, como son la de gravedad y la del movimiento del cuerpo. Es muy diferente que sea el utrículo y el sáculo, y vamos a ver las características. Con relación al utrículo, detectan la inclinación de la cabeza, están orientados horizontalmente, los estereocilios están dirigidos a la estríola, son aproximadamente unos 30.000 en la mácula. Con relación al sáculo, detectan aceleraciones lineales como la gravedad, están orientados verticalmente, los estereocilios están dirigidos en dirección opuesta hacia la estríola, son aproximadamente 16.000 en la mácula. Aquí lo tenemos. Y hay una estructura bien importante que se llama las otoconias. Las otoconias son estructuras de carbonato de calcio que están en la parte superior de la membrana otolítica, que lo que hace es que al haber esa membrana otolítica llena de esa estructura dura de carbonato de calcio, va a suceder que un movimiento, o apenas movimientos leves, o solamente un movimiento de alguna estructura de nuestro cuerpo, va a producir un desplazamiento de los cilios que se encuentra en la parte inferior de esta membrana otolítica. Ok, los órganos otolíticos se activan por la gravedad o por la inercia, por desplazamientos hacia adelante, desplazamiento hacia atrás. Vamos a hablar ahora de los canales semicirculares. Los canales semicirculares detectan las aceleraciones angulares por giro o inclinación de la cabeza o el cuerpo. Tiene una estructura que se conoce, está dentro de una estructura que se conoce como ampolla, donde está lleno de líquido endolinfático, como dije anteriormente, con alto contenido de potasio, y por fuera está, o alrededor, el líquido perilinfático. Cuando hay un movimiento, se desplaza la zona ciliada, las células ciliadas que están en la ampolla, y se va a producir o no una actividad neural, bien sea por rotación de la cabeza, hacia un lado, hacia otro lado, hacia adelante o hacia atrás. Movimiento rotacional del canal hacia un lado, o movimiento inercial de la endolinfa hacia el lado contrario. Y esta es la ubicación, como están los canales semicirculares en el ser humano.
Ok, los canales semicirculares, cuando hay un desplazamiento, se va a rotar el líquido endo y perilinfático hacia un lado, hacia otro lado, para que los ojos, para mantener fija la imagen en la retina, se vaya hacia el lado o se desplace hacia el lado contrario. El nervio vestibular tiene dos porciones, una porción superior que está compuesta por las fibras del utrículo o los axones de las células que nacen en el utrículo, de la ampolla membranosa anterior, de la ampolla membranosa lateral, y la porción inferior está compuesta por el sáculo y por los componentes de la ampolla membranosa posterior. Igual, tanto la porción superior como la inferior van a formar el nervio vestibular, nervio de Scarpa. El ganglio vestibular, aquí lo tenemos el componente superior, el componente inferior, pero al final van a formar el nervio vestibular. El nervio vestibular va a llegar al tallo encefálico específicamente entre bulbo y protuberancia. Son en realidad 4 núcleos vestibulares, uno superior, uno medial, uno lateral y otro descendente o de Deiters. A cada uno de ellos van a llegar diferentes porciones, no todas van a llegar. Por ejemplo, al superior y al medial van a llegar axones que vienen o provienen de células de los canales semicirculares, horizontales y anteriores, al superior y al descendente de los canales posteriores. Del utrículo especialmente llegan al lateral y al medial, y el sáculo al lateral y al descendente o de Deiters. Los núcleos vestibulares superior y medial reciben aferencias de los canales semicirculares, su eferencia hacia los centros oculomotores, la médula, a través del fascículo longitudinal medial, y al tálamo a través de los núcleos anteroventral y lateroventral del tálamo. El medial es excitador, el superior es inhibidor. La función en conjunto es para los reflejos que controlan la mirada. El lateral recibe aferencias de los canales semicirculares y órganos otolíticos. Sus eferencias van a la médula a través del fascículo vestibuloespinal lateral. Su función, reflejos posturales. Y por último, el descendente o de Deiters recibe aferencias de los órganos otolíticos. Sus eferencias son muy variadas, van al cerebelo, al tálamo, a la formación reticular, a los núcleos vestibulares contralaterales y a la médula. Su función, integración de las señales vestibulares y de señales motoras centrales. El complejo nuclear vestibular en conjunto son 4 núcleos ubicados entre bulbo y protuberancia, donde se integran señales de los órganos vestibulares, de la médula espinal, del cerebelo y del sistema visual. Se proyectan a los núcleos oculomotores, a la formación reticular y a los centros motores medulares, además del cerebelo y el tálamo. En esta imagen vemos aferencias y eferencias de los componentes del sistema vestibular. Vemos que las aferencias son muy variadas. De los canales semicirculares van a recibir el superior, el medio y el inferior. En cambio, el utrículo envía información al núcleo lateral y al inferior. El lóbulo flóculo nodular del cerebelo envía al lateral. Desde la médula se envía información al lateral y al inferior, y del núcleo Fastigi, también del cerebelo, se envía al inferior. Las eferencias, tanto el superior, lateral, medial e inferior, vemos que el lateral envía información a través
y forma el fascículo vestibuloespinal lateral hacia la médula. En cambio, el superior, medial y el inferior en conjunto forman el fascículo vestibuloespinal medial. El lateral, el medial facilita el movimiento motor, el lateral inhibe el movimiento motor. Aferencias ascendentes van hacia el tercero, hacia el cuarto y hacia el sexto nervio craneal para producir la conjugación de los ojos cuando hay un movimiento de la cabeza. El reflejo oculovestibular horizontal tiene conexiones excitadoras e inhibidoras. Vamos a ver las excitadoras. Cuando hay un movimiento, por ejemplo en este caso hacia el lado derecho del cuerpo, se activa o se produce una activación del conducto semicircular horizontal izquierdo lleno de endolinfa. Este va a producir dos tipos de señales. Una señal que va al núcleo lateral y del núcleo lateral se va a ir al núcleo oculomotor común. Ese oculomotor común especialmente para lo referente a la inervación del recto interno o recto medial del mismo lado para contraer el recto medial izquierdo y que el ojo se desplace hacia el lado derecho. Igualmente va a haber otra información que hace en paralelo al núcleo medial. Del núcleo medial se va a ir al sexto nervio craneal, que es el motor ocular externo o abducen, y el abducen va a ir a inervar al recto lateral o recto externo para producir una contracción. En forma conjugada, cuando el recto medial izquierdo y el abducen derecho se contraen, van en forma conjugada a enviar o que la mirada se dirija hacia el lado, en este caso derecho. Van a haber conexiones inhibitorias. Estas conexiones inhibitorias, igualmente, con el ejemplo anterior, el conducto semicircular horizontal izquierdo se despolarizan las células ciliadas y se va a enviar una información a través del núcleo medial al motor ocular externo o abducen del mismo lado izquierdo, y a través del fascículo longitudinal medial derecho se va a enviar una información al tercer nervio craneal, especialmente al recto interno del lado derecho. ¿Qué hace con esto? Que al haber un desplazamiento del globo ocular hacia el lado derecho, se está contrayendo el recto interno izquierdo y el abducen derecho para que en forma conjugada se envíe la mirada o se vaya la mirada hacia el lado derecho, pero conjuntamente tiene que haber una inhibición del abducen izquierdo y el recto interno, recto medial derecho, para que no haya una oposición al movimiento que se está realizando. Luego de ahí van a las vías centrales. Tengo vías descendentes que van a la médula a través del vestíbulo espinal medial y vestíbulo espinal lateral, pero hacia la parte superior, después del tálamo, voy al tálamo, especialmente los núcleos motores del tálamo, que son los núcleos anteroventral y lateroventral, y de ahí parten fibras ascendentes a la corteza somatosensorial primaria o postcentral, especialmente a las áreas 2 y a las áreas 3A. Aquí lo tenemos, área 2, área 3A. Ahora vamos a ver los reflejos vestibulares. Los reflejos vestibulares estabilizan los ojos y el cuerpo cuando se mueve la cabeza. Los reflejos vestibulares son dos: los vestíbulos oculares y los vestíbulos espinales. Los vestíbulos oculares compensan el movimiento de la cabeza
De rotación, compensa la rotación de la cabeza, sus aferencias son los canales semicirculares. Traslación, compensa los movimientos lineales de la cabeza por los órganos otolíticos. Y la contrarrotación compensa inclinación de la cabeza igualmente por los órganos otolíticos. En el reflejo vestibulocular, cuando hay movimiento, en este caso hacia la izquierda, hay contracción del recto medial izquierdo, recto lateral derecho. ¿Y para qué nos sirve esto? Para la práctica clínica es importante conocer que el reflejo vestibulocular se explora mediante lo que se conoce como test calórico con agua fría. Normalmente cuando se coloca agua fría en un paciente que no tiene ningún daño cerebral o un traumatismo cerebral, se produce un nistagmo horizontal. Cuando hay un daño cerebral y se le coloca el agua fría, en este caso se produce algo que normalmente no ocurre. El globo ocular se desplaza hacia el lado irrigado, permaneciendo en dicha posición aproximadamente 3 minutos, o que no haya movimiento, que haya ausencia de movimiento. Los reflejos oculares, como el óculo cefálico, se realizan manteniendo los párpados del paciente abiertos y haciendo girar en forma brusca la cabeza hacia un lado y hacia otro, que puede ocurrir en forma normal cuando hay un daño cerebral, que los ojos no se muevan en forma conjugada o que haya ausencia de movimiento. Aquí tenemos al paciente. Y para terminar, los reflejos vestíbulo-espinales son importantes para el mantenimiento de la postura vertical. En A es la posición normal, cuando en la letra B se mueven o se desplazan la cabeza y el tronco juntos, se ocurre la estimulación vestibular. En el apartado C, cuando el tronco se mueve solo pero no la cabeza, se produce estimulación cervical, y cuando la cabeza se mueve solamente pero no el cuerpo, se produce estimulación vestíbulo cervical. Aquí lo tenemos también. Muchísimas gracias.